El primer sólido o los primeros sólidos que vamos a conocer son los poliedros. De ahí progresivamente vamos a ir viendo nuevos sólidos, ¿no? La otra semana y así sucesivamente, ¿correcto? Pero los primeros sólidos que tenemos que aprender son los poliedros regulares, ¿sí? La primera parte que hemos visto, ¿no? Como ángulo diedro, rectas y planos, te había dicho que es la parte que le trae mayor dificultad al estudiante. Cuando estamos ya aquí estudiando los sólidos siempre son más sencillos. Su estudio se hace más sencillo. Si de repente asimilaste bien las clases pasadas, ¿no? Lo entendiste todo, entonces esto va a ser recontra sencillo para ti. ¿Estamos? Veamos por aquí, mira. Empecemos con los primeros poliedros. Profe, ¿qué es un poliedro? No entiendo esa palabra, poliedro. ¿Cómo es poliedro, profe? Los sólidos geométricos en general, ¿sí? Los sólidos geométricos se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Cuáles son esos grupos? Los poliedros y los cuerpos redondos, ¿sí? Cuando digo cuerpos redondos, pues se entiende de repente. El cuerpo redondo tiene esa forma, que ya en su momento lo detallaremos más. Eso es una parte de los sólidos geométricos. La otra parte pequeño, la otra parte son los poliedros. Y dentro de los poliedros vamos a ver la pirámide, el cubo, el prisma, todos ellos son poliedros, ¿sí? Entonces, los sólidos geométricos se dividen en dos grandes grupos, los poliedros y los cuerpos redondos. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer primero el estudio de los poliedros. ¿Estamos? Y como punto especial requerido por el examen de admisión, los poliedros regulares. ¿Sí? Veamos aquí primero la definición de los poliedros regulares. ¿Qué son poliedros regulares? A ver, vamos a leerlo y yo te voy a ir explicando, ¿no? Paso a paso. A ver, leemos. Ahí está. Dice que son aquellos poliedros convexos cuyas caras son regiones poligonales y congruentes. Ajá. Para que tú puedas decir que sea un poliedro regular, debe de cumplir dos condiciones. Solo dos. Sí, escúchalo bien. Dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera condición. Las caras son regiones poligonales regulares y congruentes. ¿Qué se entiende por regulares? Por ejemplo, polígonos regulares. Si es triángulo, debe de ser triángulo equilátero, ¿sí? Si es de repente un cuadrilátero, debe de ser cuadrado. Si es pentágono, pentágono regular. Todos ellos son, ¿qué cosa? Regiones poligonales regulares. Creo que entender eso no hay problema. Profe, y dice congruentes. Claro, dice congruentes porque si una cara es un equilátero, todas las caras van a ser equiláteras. Si una cara es cuadrada, todas las caras van a ser cuadradas. Idénticas, claro. Es decir, son congruentes. Pero eso no basta para decir de que un poliedro sea regular. Debe de cumplir la otra condición. Dice que en cada vértice concurran igual número de aristas. ¿Ya? Igual número de aristas. Acá estoy calculando, te estoy colocando una fórmula que solo se cumple en un poliedro regular.
No, esto es parte teórica más que todo, ¿ya? Voy a colocar las dos fórmulas, ¿sí? Eso es para calcular el número de aristas. Acá dice, profe, MN y acá NC y acá MB, profe, ¿qué son? Ya, en primer lugar, A es el número de aristas, por eso lleva la letra A. ¿Y qué son aristas, profe? ¿Qué son aristas? Pequeño, aristas, por ejemplo, yo dibujo un cubito, ¿ves? ¿Correcto? Todos estos segmentos que ves aquí, todos estos segmentos, todos estos se llaman aristas. ¿Correcto? Todos ellos se llaman aristas. A de aristas. ¿Correcto? Y C, profe, C, ¿qué cosa es? C son las caras. Bueno, también en diedros te dije que íbamos a hablar de caras. Observas aquí, ¿ves? Cada una de esas regiones se denomina cara. Caras del poliedro. Profe, y V son los vértices, pues. ¿Y qué son los vértices? Son estos puntitos, ¿sí? Estos puntitos de intersección de las aristas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces creo que queda claro. C de caras, V de vértices y A de aristas. ¿Está bien? Entonces yo puedo encontrar el número de aristas con esta fórmula. Y de dos maneras diferentes. Acá hay una manera. Acá hay otra manera. Puedo encontrar las aristas. Dependerá de los datos. ¿Sí? Ahora, acá te lo he especificado. M es el número de aristas de cada ángulo poliedro y N es el número de lados de las caras. Por ejemplo, voy a volver a dibujar el cubito, que es el más conocido por todos nosotros. ¿Sí? Que lo vamos a estudiar también hoy día. ¿Ya? N es el número de lados de las caras. Por ejemplo, yo cojo cualquier carita. Por ejemplo, esta cara que está hacia adelante. Y yo veo de que tiene, profe, es un cuadrilátero, es un cuadrado para ser exacto. ¿Cuánto es el n del cuadrado? ¿Cuánto es? El n del cuadrado es 4. Esto no debe de ser novedad porque nosotros hemos hecho un tema que se llama polígonos. Y la letra n se utiliza para indicar el número de lados de ese polígono. En este caso, este polígono que está considerado como cara, esa región, es un cuadrado. Entonces su n debe de ser 4. Ah, ya. Ese n es el que yo necesito. Como yo veo que él es cuadrado, su n sería 4. Y las caras, ¿cuántas caras tiene? Las cuentas y lo colocas acá, lo multiplicas sobre 2 y te da el número de aristas. ¿Sabes cómo es? Es con la otra fórmula. V es el número de vértices. Cuentas, pues no cuentas. ¿Cuántos vértices hay? Una vez que lo cuentas, lo tienes, profe, ahí está. Hay 8, hay 8. Y M es el número de aristas de cada ángulo poliedro. Es decir, es el número de aristas que concurren en cada vértice. Si tú vienes a este vértice, mira que estoy resaltando de manera así, brutal. ¿Cuántas aristas llegan ahí? 1, 2 y 3. Ah, llegan 3. Ah, entonces tu M sería 3. Y lo multiplicas. Profe, ¿siempre va a ser 3? No, pues dependerá del poliedro regular. En algunos de repente son 4, en algunos son 3. Ya se verá, pues. Entonces tú cuentas cuántas aristas llegan al vértice, profe, 3. Allá, eso es el M. Si llegan 4, ese 4 lo reemplazas acá. ¿Estamos? Entonces, esta es una parte más que todo de definición de un poliedro regular. Esto, como te repito, solo se cumple en un poliedro regular. ¿Estamos bien? En un poliedro regular, solamente ahí. Lo vas a utilizar, yo creo que muy poco, pero yo
Cumplo con darte la información. Por ahí quizás, ¿no? Como quien uno revisa por ahí la teoría, ahí vas a tener eso, esos recursos. ¿Correcto? Ya está, profe. Ya sé entonces cuándo un poliedro es regular. Dos condiciones. Caras regulares y congruentes. ¿Sí? Regulares y congruentes. Y que en cada vértice concurran igual número de aristas. Entonces, bajo esa definición, solamente existen 5 poliedros regulares. ¿Sí? ¿Solamente 5? Claro, ese es un teorema. ¿Cuáles son esos 5? Ahí los acabo de escribir. Esos son los únicos. ¿No hay más? No, no hay más. Cuidado, estén inventándose poliedros. No existen. Solamente existen los regulares. Estos 5. Estos 5. ¿Ya? Tetraedro regular. Y acostúmbrense a decir tetraedro regular, hexaedro regular, todo completo. No lo dejen a medias. No, profe, yo digo octaedro se sobreentiende. No, 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 no. No se sobreentiende. Son cosas diferentes. Debes de decirlo completo. Ya, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular y cosaedro regular. ¿Sí? Yo te he considerado ahí toda la teoría. Nosotros nos vamos a centralizar en los primeros 3. Los 3 primeros son motivo de examen de admisión para San Marcos. ¿Sí? Para San Marcos. Profe, ¿y los otros 2? Los otros 2 no vienen en el examen de admisión. Por ahí he visto que en la pre sí se ha presentado, es más, he resuelto también problemas, ¿no? De dodecaedro, problemas de la pre San Marcos, Pero no viene en examen de admisión. La pre es una cosa y el examen de admisión es otra cosa. Ya tantos años que vengo dictando, inclusive personas que hace antes, ¿no? Mucho tiempo, se ha registrado, pero no hay problema de dodecaedro, de icosaedro, no viene. En San Marcos, ya, en San Marcos. ¿Sí? Nos centralizamos en estos 3 poliedros regulares. Y con más frecuencia, aquí, en el hexaedro regular. Ese pequeño se ha presentado cualquier cantidad, hasta en RM, hasta en RM, cualquier cantidad. Pero los 3 están considerados. No porque se presente más el hexaedro se presente, no podemos dejar el resto así, ¿no? Como quien dice un cabo suelto, ¿no? No, 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 no. Debemos dejarlo siempre cubierto todo. No vaya a ser que de repente haya sorpresas, venga el tetraedro, ¿no? Pero igual, lo que se ha registrado más es el hexaedro. Entonces nosotros vamos a estudiar cada uno de ellos. Veamos por aquí. Que pase la número 1. Ahí está. Tetraedro regular. ¿Sí? Tetraedro regular. Tetra. Tetra es 4. Edro, ya te lo dije, relativo a cara. Edro es cara, tetraedro, 4 caras. Entonces este poliedro tiene 4 caras. Cuéntalas. ¿Sí o no? 4 regiones equiláteras. Y obviamente regular, porque esa es la palabra clave. Es regular, entonces todas las caras son congruentes entre sí. Eso hace indirectamente de que todas las aristas sean congruentes. Y eso, dicho sea de paso, ocurre en todos los poliedros regulares. El hecho de que las caras sean congruentes, eso te beneficia en que estas también van a ser congruentes.
Es por eso que le he llamado, mira, así a todas las aristas, ¿sí? Acá, pequeño, te resumo. El truco de este capítulo es encontrar la arista, ¿sí? Encontrar la arista. Tú encuentras la arista, puedes calcular todo lo que te pregunten. Porque te van a preguntar siempre volumen, te van a preguntar área, te van a preguntar diagonal, te van a preguntar altura para cualquiera de los poliedros que obviamente, ¿no?, se presenten. Y todas las fórmulas que te voy a enseñar tienen arista. Es por eso que a ti no te van a dar la arista. Tú vas a tener que calcularlo. ¿Y cómo lo vas a calcular? ¿Cómo lo vas a calcular? Con los temas que hemos visto. Semejanza, ¿no? Áreas, relaciones métricas. Una vez que tengas la arista, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Profe, me pregunten lo que me pregunten. Ya puedo responder todo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso quiero que observes el tetraedro. Yo he trazado la altura del tetraedro. Por ser tetraedro regular, cuando se trace la altura cae en un punto especial de la base, un punto notable. ¿Qué punto notable sería? ¿Qué punto notable sería? ¿Qué punto notable sería? Baricentro. ¿Está bien? Baricentro. Entonces, por aquí voy a trazar la altura. ¿Sí? Desde B trazo la altura. Desde A también trazo la altura. Claro, porque la altura en el equilátero pasa por el baricentro. Por eso que yo te decía, hay situaciones que uno ya las debe de tener. A este nivel ya las debe de tener ahí al costadito. Siempre al costadito de su cabecita ahí. Te dije la geometría del hexágono, la geometría del cuadrado, la geometría del equilátero. No todas las propiedades, pues, ¿no? Sino las más comunes, las que habitualmente hemos usado siempre. Por ejemplo, en el equilátero, te he dicho reiteradas veces que todos los puntos notables coinciden. Todos. O sea, este puntito O es ortocentro, incentro, baricentro. Todos los puntos notables coinciden. Entonces, si yo trazo la altura tiene que pasar por O. Y va a llegar al punto medio, pues. Y si yo trazo la altura de esta cara, esa altura también va a tener alturas, van a concurrir. ¿Está bien? Entonces, este puntazo lo he escrito aquí, es baricentro. Y si yo trazo las dos alturas, ¿ves? Las dos alturas concurren. ¿Estamos de acuerdo? Las dos alturas concurren. Ah, ya, claro, profe. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Cuestiones básicas del equilátero, yo no te hablo por las puras, yo ya de hace tiempo te he hablado. Geometría de ciertas figuras, no todas las propiedades, sino las que más usamos, las más habituales. Ya, profe, he trazado la altura, llegan aquí, concurren. Y quiero que me digas acá, mira, este ángulo que está aquí, ¿cómo se llama este ángulo? Que le he llamado teta. ¿Me puedes decir? Porque ya me abandonaron, creo, ya me dejaron hablando solo. ¿Qué ángulo es el ángulo teta? Muy bien, la señorita siempre dando el ejemplo. Adriana y Diana. Muy bien, claro, el ángulo diedro, excelente. Muy bien, ahí está. Está bien, excelente, mi amigo Gianfranco, el ángulo diedro. Cada vez que veamos los 290, ángulo diedro. Y hay algo muy importante aquí. En los tetraedros regulares y solamente en este, o mejor dicho, claro, en el primero por partes. Primero vamos a hablar en él y de ahí nos vamos a otro poliedro, ¿ya? A ver cómo es su ángulo diedro, ¿sí? En este caso,
este ángulo diedro se puede calcular. ¿Está bien? Se puede calcular, pero su medida no es conocida. ¿Sí? Su medida no es conocida. Es una medida decimal. ¿Sí? Pero cuando es decimal, siempre se lo deja indicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer acá. Coseno de un ángulo, por ejemplo, coseno de teta, es igual a 1/3. Y yo sé que muchos me dirán, profe, coseno no existe, no hay. No es que no haya, pequeño. Si hay coseno de cualquier ángulo. Solo que eso es decimal. Para saber las medidas de esos ángulos se utiliza una calculadora científica. No, profe, le meto trigo, no, por las puras. No, pregúntale a tu profe trigo. No se puede conocer eso. Ya teniendo llegado a esa expresión, para saber el ángulo se utiliza, pues, ¿no? Una calculadora científica. Pero a este nivel, como no te permiten usar, a este nivel se despeja el ángulo de esta forma. Te quedas con el teta y el coseno pasa como un arco. Y se escribe así, no sé si ya han visto ese tema, en trigo lo van a ver. Se llama funciones inversas. Entonces, cuando tengas así un coseno, un seno, ¿no? Desconocido, quieras el ángulo, se despeja. ¿Sí? Pero si quieres saber en realidad cuánto es, te sale decimal. ¿Está bien? Pero a este nivel está permitido esto. Esto es lo que se utiliza. Y de repente texto que revises, folleto que revises, te lo van a dar así. Y yo también te lo voy a escribir. Porque de alguna manera se utiliza. Se utiliza. No usamos, o sea, el valor real que mide el ángulo. Sino usamos el coseno. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Yo lo voy a escribir, no te preocupes, como algo adicional. Pero por ahora, ya sabes que ese es el ángulo diedro. Profe, ¿y si hubiese trazado por acá? Claro, todos los ángulos diedros en un poliedro regular coinciden. Todos los ángulos diedros. ¿Ya? Todos los ángulos diedros. Ahora, vamos por las preguntas probables que te van a hacer. Una primera pregunta es la altura. ¿Cuánto es la altura de un tetraedro regular? La arista multiplicado con raíz de 6/3. Arista al cuadrado por raíz de 3. Volumen. Arista al cubo raíz de 2/2. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El problema de este capítulo radica en estas tres cosas. Te van a preguntar, ¿es que todas las fórmulas llevan la arista? Y tú no vas a tener la arista, tú lo vas a tener que calcular. Y a partir de este momento, hacia adelante, todas las preguntas van a girar aquí. Si no es área, es volumen. La otra semana vamos a entrar a otro tema, igualito. Pregunta área, pregunta volumen. Siempre van a preguntar. En la mayoría de casos, siempre preguntan eso. ¿Te das cuenta? Para este caso, para este tema, necesitamos trabajar con la arista. Ya la otra semana, ¿no? También te van a pedir lo mismo, pero ahí ya te enseñaré, ¿no? ¿Qué cosa te van a pedir? ¿En qué te vas a concentrar para calcularlo y así calcular el volumen o el área? ¿Correcto? Ah, ya. Claro, mi amigo. SA, que está aquí, es la arista del tetraedro. Puede ser cualquiera. Al final, todas las aristas van a ser congruentes. Esta es la arista.
¿Correcto? La medida de la arista. ¿Está bien? Entonces siempre vamos a tener que calcular la arista. ¿Ya? Siempre, siempre. ¿Sí? Siempre. Ok, ok, ok. Y acá viene el angulito, mira. El tetita. Arco coseno un tercio. Ese es el ángulo diedro de un tetraedro. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo diedro de un tetraedro? Arco coseno un tercio. ¿Sí? Arco coseno un tercio. Ahora, ¿de qué hay más propiedades? Uf, el tema de poliedros regulares pequeños es recontra extenso. Cada uno de estos poliedros tiene como 20 propiedades, quizás más, con las esferas inscrita, exinscrita, circunscrita, volúmenes, un montón de fórmulas. Fue estudios de Kepler, de varios matemáticos. Fueron unos poliedros impresionantes por la gran gama de propiedades que tenía. Ahora enseñarte todo es imposible, pues, ¿no? Se te enseña lo que requiere el examen de admisión, que son estas tres. Ahí adicional te estoy colocando el ángulo, por si acasito en algún momento lo vayas a usar, ¿sí? Pero, como te vuelvo a repetir, siempre vamos a girar acá. Volumen, altura, ¿sí? Profe, altura en todos, ¿no? No, 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 no. Los poliedros que tengan altura, sí. Hay poliedros que no tienen, no tienen. Por ejemplo, el tetraedro no tiene diagonal. Tetraedro regular no tiene diagonal. ¿Te das cuenta? Hay otros poliedros que tienen diagonal. Hay otros poliedros que tienen los dos, tienen altura y diagonal. Pero, bueno, la referencia está entre ellos. Si no es altura, va a ser diagonal. Pero siempre van a preguntar una de estas cosas. Altura, de repente diagonal, de repente área, de repente volumen. Pero todas ellas, todas ellas, todas ellas, todas ellas, todas llevan la arista. Así que el truco es encontrar la arista. ¿Sí? Bien, creo que he sido lo suficientemente contundente para que se entienda la idea. El resto lo voy a ir un poco más rápido explicando. Pero antes, las cuestiones fundamentales que tú debes de conocer. Estas son las cuestiones fundamentales. Ya te dije C, V, A, ¿qué significan? C, ¿qué cosas? Caras. ¿Cuántas caras? 4. Por eso se llama tetraedro. Pues. Vértices, cuenta. ¿Cuántos vértices? También 4. Aristas. ¿Cuántas aristas? 6. Esto sí, religiosamente lo tienes que saber. Si no, estarías ignorando, pues, ¿no? ¿Qué cosa es un tetraedro regular? ¿Correcto? Pasamos al siguiente pequeño. El hexaedro regular más conocido como el cubo. Hexaedro regular más conocido como el cubo. Ya sabemos cómo es un cubito, cómo es un hexaedro regular, ¿sí? A ver, pequeño, permíteme un segundo. Ya está. A ver. Entonces, ese sería el cubo. Preguntas probables. Preguntas probables. Lo mismo, volumen, área, en este caso diagonal, pues no tiene diagonal, ¿sí? Claro, Dianita, claro. Sí,
Es un arco cuyo coseno es 1/3. Así es como se expresa, ¿no? Solo que es como una forma abreviada, pues, ¿no? No se va a escribir arco, sino se pone arc, por si acaso, ¿sí? A ver, voy a volver aquí a hacer una pausa. Esto es una notación, ¿sí? Es una notación. Claro que sabemos qué significa arco, ¿sí? Arco, pero es una notación. Entonces tú puedes colocar aquí arcseno. Esto lo vas a ver en trigo, no te preocupes, funciones inversas se llama, ¿ya? Arcseno o de repente arcoseno. Significa lo mismo, ¿sí? Arco, coseno, pero la notación es así, arc. A veces no vas a encontrar, no mucho en el caso de San Marcos, ¿sí? No mucho el arco de San Marcos. A ver. Ya, mira. A veces se va a encontrar así. Seno, ¿sí? -1. Ah, perdón, la mano. Como esa mano alzada. No quiere decir de que esto sea la inversa. A ver, voy a acomodarlo mejor, ¿ah? No se vaya a confundir. Acá va. A ver, ahí se nota mejor. ¿Sí? No quiere decir de que, profe, exponente negativo se invierte. No, 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 no. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Esto equivale a arco, seno -1. Cuidado. Cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado. Por eso en San Marcos no creo que se presente mucho esta notación. Más se presenta esta. Esta es una notación extranjera, seno a la -1. De repente el que tiene un hermano, un familiar, de repente que haya estudiado, ¿no? En la universidad y de repente haya eh, tenido, ¿no? Por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de ver una calculadora científica. En la calculadora científica está esto, seno a la -1. No está arco seno, significa lo mismo. Es porque las calculadoras son extranjeras, pues. Por eso que utilizan las científicas, pues. Son extranjeras, utilizan esa notación. ¿Te das cuenta? Pero bueno, equivale, ¿no? Equivale a lo mismo. No vayas a pensar de que, profe, se invierte. No, no, es una notación. ¿Ya? Por eso que en San Marcos más se utiliza esto, en la función arco. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Ok, ok, profe, ok, ok. Podemos continuar, ¿no? Con el cubo. Cubo o hexaedro regular. ¿Qué te van a preguntar? Ya esta vez más rápido. Lo mismo de siempre, profe, lo mismo. Por ejemplo, la diagonal. La diagonal de un cubo, que sería AG en este caso. Profe, yo no quiero esa diagonal, yo quiero C. Igual, todas las diagonales son congruentes. ¿Sí? Las diagonales del poliedro. Entonces, profe, AG, la diagonal, ¿eso qué cosa es? La arista por raíz de 3, ¿correcto? La arista por raíz de 3. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué más te van a pedir? Área total. ¿Eso qué cosa es? 6 veces la arista al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué te van a pedir? Volumen. Más fácil todavía. Arista al cubo. Ok, profe, ok, ok, ok. ¿Qué más te van a pedir? Bueno, esto es algo adicional. ¿Te acuerdas como en el tetraedro te puse algo adicional? El arco coseno, el ángulo diedro. Acá también te pongo algo adicional. La distancia de cualquier vértice
cualquier vértice a la diagonal. Yo he escogido del punto E para que se note mejor. Pero tú puedes de B trazar perpendicular, de C perpendicular, de cualquier vértice pequeño. De cualquier vértice puedes trazar la perpendicular a la diagonal. ¿Ya? Esa diagonal es la arista por raíz de 6 sobre 3. ¿Correcto? Listo. Cuestiones fundamentales que sí o sí tienes que conocer, ¿no? Seis, 8, 12. Caras, 6. Vértices, 8. Cuéntalo. Profe, ¿por qué caras? Por eso se llama hexaedro, pues 6 caras. Aristas, 12. Cuéntala. Hay 2. ¿Sí? Cerramos ahí. Cerramos ahí. Tenemos el octaedro regular. ¿Sí? Mira cómo es un octaedro regular. Se llama octaedro regiones triangulares equiláteras. 4 arriba, 4 abajo. ¿Sí? Propiedades. A ver, una primera pregunta que te van a hacer es respecto a la diagonal. Ya queda claro que en los poliedros que hemos visto todas las aristas van a ser congruentes. Sí o sí. En este tema todas las aristas son congruentes. Te piden la diagonal. Ahí lo he indicado. AC es una diagonal. BD es otra diagonal. PQ es otra diagonal. Las 3 diagonales son congruentes. ¿Está bien? Correcto. Las 3 diagonales son congruentes. AC, BD, PQ. Y eso va a ser igual a ¿qué? Mira, a la longitud de la arista multiplicado por raíz de 2. Y creo que eso es fácil de notar porque acá se nota que se forma un cuadradito, pues. Estoy colocando los 90 de rojo, ¿sí o no? Se forma un cuadradito. ¡Oh, ya! Claro. Tiene razón, profe. ¿Sí? ¿Sí? Tiene razón. O sea, si esto es A, claro, la diagonal es a raíz de 2. Por eso, pues, a raíz de 2. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Área total, profe. Eso siempre me van a preguntar. Eso se calcula como el doble de la arista al cuadrado por raíz de 3. Volumen, volumen, volumen. Arista al cubo, raíz de 2 sobre 3. ¿Te das cuenta? Siempre las preguntas van a ir en torno a eso. Cuestiones fundamentales que sí o sí lo debes de conocer, ¿no? Aristas 2. ¿Sí? Profe, ¿y no hay algo adicional? ¿No hay algo adicional? Claro, vamos a usar otro dibujito para ir ya viendo los problemitas. Voy a dibujar el octaedro, pero le he quitado las diagonales. ¿Sí? Imagínate que si están las diagonales y encima este trazo, se te puede complicar un poco, ¿no? Le he quitado las diagonales. Un dibujo más limpio. Profe, ¿qué ha hecho aquí? G, no me diga que es el baricentro. Claro. La distancia de cualquier vértice al baricentro de la cara opuesta. Profe, me agarró. ¿Cómo de la cara opuesta?
Voy a resaltar acá de rojo este puntazo. Voy a coger este vértice. Y voy a preguntar. Las opuestas son las que están en el frente. Yo te pregunto, con este puntazo de rojo, dime, ¿cuántas caras opuestas puedes observar para este vértice de rojo? A ver, respuesta, ¿cuántas caras opuestas? Dos, ya, muy bien, Adriana. ¿Quién más? Sin miedo, pequeño, sin miedo, sin miedo. Dos también dice Carlos. Cuatro dice Dianita. Gianfranco también dice cuatro. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuatro. Ya. Ajá. Ya. Ya, mira, 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 mira. Ya, ok, ok, ok. Primero, creo que es fácil notar acá lo que estoy sombreando. Y acá también lo que estoy sombreando. Aquí hay dos caritas. ¿Sí? Aquí hay dos caritas. ¿Cierto? Ya, pero también al fondo hay otras caritas. Mira, voy a borrar. Borro estas, ya voy dos caras. Acá también, mira, esta cara que está acá. Y esta cara que está acá. Estoy hablando de las caras que están atrás. Entonces, ¿cuántas caras en total hay? Cuatro. ¿Sí? Fíjate nada más el vértice C. En el vértice C, ¿cuántas caras llegan? Llegan estas dos que está aquí y las dos de atrás, pues. Entonces, para cada vértice, siempre se le van a oponer cuatro caras. ¿Ya? Siempre se le oponen cuatro caras. ¿Ya? Es más, mira. Tú puedes voltear, mira, el tetraedro. Lo puedes girar. Puedes hacer de que el puntito A esté aquí arriba, en P. ¿Cierto? Entonces, si yo te preguntase, ¿cuántas caras opuestas hay para P? Profe, hay cuatro, las cuatro que están abajo. Y creo que así se nota mejor, pues. ¿Sí? Para el punto P, ¿cuántas caras opuestas hay? Cuatro. ¿Quiénes son? Las cuatro de abajo. Solo que cuando está el puntito P aquí en A, un poquito de costadito, se dificulta un poquito ver. Pero qué bueno que lo hayan notado. Entonces, siempre pequeño, siempre, siempre, siempre pequeño, siempre, ¿sí? Siempre, ¿correcto? Siempre, siempre, para cualquier vértice hay cuatro caras opuestas. ¿Estamos bien? Listo. Entendido eso, entonces te voy a enseñar a calcular la distancia de un vértice a una de las caras opuestas. De repente tu compañero dice, profe, yo quiero abajo mejor. Profe, yo quiero al otro costado. No, yo quiero al otro costado y abajo también, profe. A cualquiera de las caras opuestas, ojo, de un vértice al baricentro, de cualquiera de las caras opuestas, eso coincide con la arista. ¿Sí? Coincide con la arista. La distancia de un vértice al baricentro de cualquier cara opuesta. Eso coincide con la arista. ¿Qué más? Te voy a enseñar el diedro. Mira, acá le he trazado noventita, noventita. Ese diedro, el diedro, el diedro, el diedro, es arco coseno menos un tercio. Y hemos hablado anteriormente con el menos, ¿sí? Con el menos. Anteriormente con el menos.
¿sí? Menos 1/3. ¿Qué quiere decir el menos? Ah, profe, debe de ser obtuso. Excelente. Cuando vean un arco coseno así, menos 1/3, menos 1/5, menos 2/5, menos, o sea, negativo, es porque el ángulo es obtuso. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También te van a pedir a veces la distancia entre dos caras opuestas. ¿Sí? ¿Cómo entre dos caras opuestas? Claro, mira. Por acá. Este pequeño y el que está acá. Por ejemplo, estas dos son caras opuestas. Se nota, ¿no? Que son opuestas. Ya, cuando dos son opuestas, ¿sí? Cuando dos son opuestas, ¿sí? ¿Son qué cosa? Paralelas. Paralelas. ¿Correcto? Caras opuestas en un octaedro son paralelas. Primer punto. ¿Qué te pueden preguntar? La distancia. La distancia entre dos caras opuestas siempre es la arista por raíz de 6/3. ¿Ves? Aún así, lleva la arista. Mira, acá lleva la arista, acá también lleva la arista. Eso es lo que hace tan especial este tema. ¿Ya? Por ejemplo, acá también veo esta carita que está aquí, con esta carita que está aquí. Son caras opuestas. ¿Sí o no? La arista por raíz de 6/3. ¿Ok? Bien, entonces, pequeñín, esas son propiedades adicionales del octaedro, ¿no? Pero vamos ahora a ver algunos problemitas, ¿no? De la practiquita. Ahora vamos a colocarlo acá. Bueno, acá he considerado el dodecaedro y el icosaedro, ¿no? ¿Sí? Ya eso lo puedes revisar. Lo he complementado para ti. Eso no va a ser motivo de pregunta. Problema 1. A ver, acá tenemos en la pregunta 1, dice que hay un reloj y que nota que las cuatro caras son regiones equiláteras, tal como se muestra. Calcular el espacio, mira, que ocupará dicho reloj. Si te preguntan en el espacio que ocupa este reloj, te están preguntando el volumen. Para calcular el volumen necesito la arista, ¿sí o no? Hay que calcular la arista. Para eso está el otro dato. El área de una de sus caras es 4 raíz de 3. Pero en la teoría te dije de que cada cara es una región triangular equilátera. ¿Sí? Es equilátera. ¿Correcto? Entonces, si su arista es A, por ejemplo, de esta carita es A, entonces calculo el área de él. La arista al cuadrado raíz de...
sea A la medida de la arista del tetraedro, ¿no? Entonces sería A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Profe, ¿de dónde sale eso? Área de un equilátero, pues. Y por dato eso es 4 raíz de 3. Volumen. Arista al cubo raíz de 2 sobre 12. Reemplazamos 16 raíz de 2 sobre 3. ¿Sí? La A sería, pues, ¿no? Bueno, el problema 1 creo que no hay dificultad. Uy, ese problema, ese problema. Ah, de frente nada más. Ya. Otra vez con tetraedro. Ya, atención aquí, chicos. Agárrense, ese problema no es tan directo. Problemita número 1, sí, ¿no? Para afianzar, ¿no? Conocimiento, saber ese problema. En primer lugar, me hablan del tetraedro y, profe, ¿cómo hago la mínima? Ya, acá hay un detalle. Cuando a ti te hablen de dos rectas alabiadas, ya sabemos que son alabiadas, la distancia de esas dos rectas, o mejor dicho, la distancia entre, pueden ser rectas paralelas también. Cuando se hable de la distancia, se entiende como ya la distancia mínima. ¿Me dejo entender? O sea, si el problema te dice calcular la distancia entre tal rectas, ya te está pidiendo la mínima. Y si te dice calcular la distancia mínima, te está pidiendo lo mismo. Solo que a veces en la antigüedad algunos autores usaban calcular la distancia mínima, que equivale a decir calcular la distancia. Es lo mismo. O sea, si tú ves calcular la distancia mínima en geometría del espacio, y más aún si son alabiadas, se refiere a la misma distancia, pues. ¿Sí? No es que sea otra distancia, no, 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 para nada. Cuidado. O sea, te pide, profe, la distancia nada más, claro. Así es simple. Entre las aristas opuestas OA y BC. Mira, acá le he puesto de rosadito OA y acá está BC. Esas dos son ¿qué cosa? Recontralabiadas. ¿A qué distancia se encuentra el punto medio de MN? Ah, ya. Te explico, te lo resumo. La distancia entre estas dos que son alabiadas es una perpendicular, que se llama MN. Así dice el problema, se llama MN. ¿Sí? ¿Está bien? MN. Ahora, me están preguntando la distancia del punto medio de MN. Pero si yo no tengo MN, menos voy a tener el punto medio. O sea, primero tengo que buscar MN, de ahí busco el punto medio, que es fácil, y de ahí, de ese punto medio, me piden la distancia hacia el plano ABC. Ah, ya, ya, ya. O sea, el punto medio tengo que trazar la perpendicular. Claro, pues pequeño, así es. Así es. Pero eso no va a ser posible mientras no encuentres MN. Para eso, ¿sabes qué vamos a hacer? Primero, como yo sé que las caras son equiláteras, y cuando yo trazo la altura de un equilátero llega al punto medio, ¿correcto?
Y si yo de B también trazo la altura, llega al otro punto medio, entonces punto medio, punto medio. Profe, claro, desde ese punto medio las dos alturas van a concurrir. Claro que sí. Trazamos así, ¿ves? Necesariamente. Y yo creo que eso se entiende. ¿Está bien? Listo. Ahora desde aquí voy a trazar la perpendicular. Entonces, por acá trazo la perpendicular. Desde M trazo la... ahí está. Uy, profe, ya lo encontré, ya lo encontraste, fue pequeño, ¿ves? Acá está MN, acá está pues la perpendicular. Pero, profe, no entiendo por qué la perpendicular de abajo. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Como todas las caras son congruentes, eso implica que cuando tú traces todas las alturas de las caras, también van a ser congruentes. Si esta altura es congruente con esta altura, ¿sí o no? Esta alturita de bolita, esta alturita de... ¿Correcto? Esta altura bolita y la otra altura bolita. Entonces, como tú quieres la distancia por dato de OA y de BC, tienes que trazar la perpendicular. Entonces, profe, si esto es isósceles, y si yo trazo la perpendicular, llega al punto medio. Y en la base es equilátero, porque es tetraedro regular. Y si yo trazo la altura de A, también va a llegar al punto medio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Es por eso que cuando yo trazo la altura y también trazo la altura de la base, llegan al mismo punto. ¿Está bien? Entonces con eso yo ya habría encontrado MN. Esta línea de abajo lo he trazado referencial para que ahorita entiendas dónde va a caer la otra distancia. Profe, ya encontramos MN. Si tú sigues leyendo, dice que ahora se ubica el punto medio y desde ese punto medio se traza la distancia al triángulo. ¿Está bien? O sea, desde acá se traza la distancia. Ya. Y te das cuenta de que del punto medio al trazar la distancia llega a la base. Y justo cae en la altura que yo he trazado. Por eso que yo ya me adelanté, pues le tracé la altura para saber dónde cae. ¿Correcto? Entonces, ahí estaría el X. Ahí, míralo, acá está. ¿Te das cuenta? O sea, valga la redundancia. En esta pregunta, primero hay que encontrar la pregunta. Pues. O sea, te pide el X, hay que encontrar primero el X, hay que encontrar primero la pregunta. Y de ahí resolvemos. ¿Sí? A ver, hasta donde he avanzado es vital que me digas si se entendió o no se entendió para poder proseguir. ¿Se entendió? Si no, dígamelo con toda confianza para poder repetir. Si no. Muy bien, Joel. Hablen, chicos, hablen. Están desayunando seguro algunos, ¿no? Ya me han abandonado. Ya, no hay problema. Excelente. Repetimos. Así, normal. Excelente. No hay problema. Díganlo con confianza, repetimos. Ya, a ver, permíteme.
Ya, a ver, acá hay una... Ay, 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 ahorita ya, Carlos, ya, claro, está bien. Ahorita, Carlos, ahorita te voy a responder eso, ¿ya? Ya, mira. Primero me pide la distancia entre estas dos de rosadito. Se puede observar que son alabiados. Entonces, la distancia entre ellas dos que son alabiados debe de ser la perpendicular. Pero no es que yo trace la perpendicular de cualquier lugar. De acá arriba yo le trazo la perpendicular, ¿no? No, 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 no es así. Es por eso que yo a partir de C y a partir de B trazo las perpendiculares de esta forma. Porque esas perpendiculares van a llegar al mismo punto medio. ¿No ves que son equiláteras? Y cuando tú trazas la... ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, desde aquí, estoy notando de que esta arista de rosadito es perpendicular a las dos. ¿Sí? Es perpendicular a las dos. ¿Está bien? Ella es perpendicular a las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es perpendicular. Ahora desde aquí tengo que trazar la perpendicular hacia este lado. Entonces yo lo trazo y ya estaría encontrando la distancia, porque me dice que MN es la mínima distancia. Esta es la mínima distancia, MN. ¿Sí? De acá, desde este puntito, le trazo la perpendicular. Ahora, profe, ¿y la altura de abajo? Retrocedo. Es que como yo sé de que como las caras son equiláteras, estas alturas son congruentes, pues. Y si yo desde M, le trazo la perpendicular, esa perpendicular va a llegar al punto medio. ¿Está bien? Entonces desde M trazo la perpendicular y llega al punto medio por ser isósceles. Pero en la base también. Si es equilátero, desde aquí llega al punto medio. ¿Sí? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, como ya tengo MN, ya tengo MN, ¿sí? Entonces, desde aquí se ubica el punto medio. ¿Está bien? M y N. El punto medio. Y desde ese punto medio dice la distancia hacia el plano ABC. Ah, ya. Ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, he ubicado el punto medio y de ahí he trazado la perpendicular. Y eso sería lo que me pide el problema. Aprovecho en responder lo que dice Carlos, ¿no? SX estaría cayendo en el baricentro, dice, de la base, ¿no? Voy a contestar eso al final que lo resuelva, ¿ya? Pero el que caiga en el baricentro o no caiga en el baricentro no interesa. O sea, el problema te trata de llevar también por ese lado. Ya, profe, seguro cae en el baricentro. En esa duda, entonces tú te vas a tratar de ir por ese lado a tratar de demostrar. No le hagas caso a eso. Si cae, cae. Y si no, tampoco me interesa. Pero déjalo, solamente ya encontraste el X. Ahora, si tú quieres comprobar que cae en el baricentro, ya es otra historia. Pero igual voy a responder tu pregunta. Igual lo voy a... Pero al final. Ahora, quiero que también por acá tengamos en cuenta esto para terminar el problema. Cuando yo tengo acá bola, bola, por aquí, ¿no?
Yo ya sé de que estos son paralelos por los 90. Y si pasa por el punto medio, esta línea es base media. O sea, si esto es L, acá debe de ser 2L. Y creo que se entiende eso. Este criterio lo voy a aplicar acá 2 veces. Porque en vez de L tengo X. O sea que si de M trazo la perpendicular, esa perpendicular sería 2X. Y creo que se puede entender eso, ¿no? Ahora, no olvides de que esto es a medios y esto también es a medios, porque las alturas llegan al punto medio. Ahora voy a aplicar lo mismo que hice con el X y con el 2X, lo mismo voy a hacer con el punto O. Solo que acá en vez de bolita y bolita tengo a medios y a medios. Y ahora en vez de L, acá tengo 2X. Si yo trazo la altura del tetraedro, si esto es 2X, al igual que él, la altura será 4X. Y ahí viene la otra pregunta. Profe, si yo trazo la altura va a pasar por este punto. No te preocupes por eso. Si pasa, pasa. Si no, es otra historia. Tú bien sabes de que si esto es 2X, utilizando esto, la altura va a ser 4X. Ahora, si pasa o pasa, y es otra historia. Ya que no pase, profe, trázale la altura. Entonces, si tú le trazas la altura, esa altura sería 4X. Pero esa altura 4X nosotros la conocemos. La altura por fórmula es arista raíz de 6 sobre 3. ¿Está bien? Entonces la altura es 4X. ¿Sí? La altura es 4X. Y esa altura es la arista por raíz de 6 sobre 3. Pero tú no quieres 4X, tú quieres X. Lo mandas a dividir. ¿Cuánto sale? A raíz de 6 sobre 12. Esa es la respuesta. Ahora voy a contestar las otras consultas, o mejor dicho, las interrogantes que quedaron en el aire. Su compañero decía, profe, acá cae, ¿no? Cae, claro. En realidad, se llega a demostrar que cuando tú trazas la altura, va a pasar por este punto, va a pasar por este punto. Y si es altura, entonces sí cae en el baricentro. ¿Te das cuenta? Sí se llega a demostrar. Pero cuando tú estás calculando, no necesito esa información. Porque si tú te vas por ese camino, vas a buscar demostrar. Vas a buscar demostrar eso. Y ahí, a ver, acá hay una buena pregunta. Como en CM, a ver, CM. Ah, ya, claro. Cuando son alabiadas, Adriana. ¿Sí? Cuando son alabiadas. Por ejemplo, mira, ¿no? En el caso de un octaedro, cuando las aristas son alabiadas y te pidan la distancia, por ejemplo, mira, a ver, ya no tengo espacio. Acá lo voy a hacer. Mira, estas dos aristas, o mejor dicho, estas dos rectas, son alabiadas. ¿Sí? Son alabiadas. Entonces, la distancia entre las alabiadas es la perpendicular. ¿Sí? Esa es la distancia entre las alabiadas. Ahora, nosotros empleamos el método. ¿Sí? Entonces, para eso es que yo trazo, pues como esta es alabiada y esta también es alabiada, de acá trazo la perpendicular a M y de acá la perpendicular a M. Entonces, como tengo un triángulo, es más fácil trazar la perpendicular hacia la otra recta. Porque si no la tengo, no tengo este plano triangular, que es el plano de proyección.
estaría divagando, profe. De repente de acá le puedo trazar una perpendicular. O de repente de cualquier punto, ¿no? O sea, hay que buscar una posición que te convenga, pues, ¿no? Para poder trazar esa distancia. A ver, acá hay otra pregunta. Ah, no, Gabriela, no. Primero, a ver, vamos a ahorrar esto. Cuando te pidan, mira, así la mínima distancia entre dos rectas, es siempre la perpendicular. Siempre. ¿No? Lo que pasa es de que en esos tiempos, cuando uno tiene una paralela y una paralela, por ejemplo, en geometría plana, paralelas, y te piden la distancia entre estas dos rectas. Entonces, hay un montón de distancias. Hay esta distancia, y esta distancia, y esta distancia, y así, ¿no? Infinitas distancias. Es por eso que en esos tiempos se hablaba de la distancia mínima. O sea, para no hablar de estas distancias, se hablaba de la distancia mínima. Y la distancia mínima, evidentemente, esa es la distancia mínima. Pero estamos hablando de antaño. Obviamente los problemas existieron mucho más antes que nosotros. Y a veces queda el texto de distancia mínima. Cuando se escuche distancia mínima, ya actualmente se sobreentiende como la distancia, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, si acá están las rectas paralelas y si yo digo calcular la distancia entre ellas, ya se sobreentiende que debe de ser la mínima. ¿Por qué? Porque si no, habría infinitas distancias, pues. ¿Está bien? Entonces, distancia mínima es lo mismo que pedir distancia, nada más, pues. ¿Correcto? Ahora, distancia del punto medio al otro punto medio, eso es cuando sea distancia de punto a punto. Cuando es distancia de un punto a otro punto, por ejemplo, acá hay un puntito y acá hay otro puntito, de este punto a este punto hay un montón de distancias, pues. Entonces, la distancia se considera como el segmento de recta, pues. Entonces, como es punto medio y punto medio, se debe de considerar el segmento. Ah, ya. Tú te refieres, Joel, te refieres a responder tu pregunta. Te refieres a CM, ¿no? Y a BM. Ah, ya. Es que las caras son equiláteras, pues, porque dice que es tetraedro regular. Y en un equilátero, cuando tú trazas la altura en un equilátero, necesariamente va a llegar al punto medio, sí o sí, por ser equilátero. ¿Te das cuenta? Solamente cuando es equilátero y cuando sea también isósceles, pues, el van, acuérdate del van. Cuando tienes el isósceles, trazas el van y llega al punto medio. Claro, entonces por eso de que como nosotros estamos usualmente habituales a trazar esta altura, ¿sí? Esta altura, nos acostumbramos a esta, pero mira, esta altura lo he trazado aquí, voy a sombrearlo. Ahí está, esta altura de costadito.
Pero es lo mismo, pues, porque si volteas al triángulo en esta posición, igual va a llegar al punto medio. Y la otra, que está atrás, también tiene que llegar al punto medio. Esas dos alturas me determinan este triángulo. Este triángulo que está aquí. CMB. ¿Correcto? Bien, muchachos. Entonces vamos a hacer aquí un alto.